Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a la Sociedad Médica por ayudarnos a organizar este evento. El propósito de la vocalía de oftalmología es hacer un hábito estas sesiones, conocernos y tener una difusión académica mayor de la que se ha tenido en los últimos años. Nos encantaría que, ahora sí que generaciones anteriores y generaciones nuevas formaran parte de este nuevo proyecto. Eso es lo que nos interesa muchísimo, ¿no? El día de hoy, les digo, vamos a empezar por respeto a la puntualidad de los que ya estamos. El doctor Daniel García, que es especialista en vitro y retina, egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, nos va a platicar acerca de biomarcadores en el edema macular diabético, que bueno, finalmente es la primera causa de disminución de la visión en pacientes con retinopatía diabética. Y gracias a la tecnología que tenemos actualmente, nos permite hacer diagnósticos más tempranos, más certeros y también evaluar pronóstico, que eso es muy, muy interesante y que nos ayuda a orientar mejor, a tomar decisiones y a orientar a nuestros pacientes. Gracias por su puntualidad y gracias por estar aquí y yo creo que damos inicio. Daniel. Bueno, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Juan, vamos a empezar hablando de biomarcadores en edema macular diabético. En sí, un biomarcador es cualquier característica morfológica o molecular asociada a un estado patológico y que nos puede dar un pronóstico o el estado de la enfermedad de- en ese momento y a futuro. En oftalmología, nosotros hablamos de biomarcadores como imagenológicos o en tomografía. Estos datos nos ayudan a correlacionar cómo está el estado sistémico del paciente o también qué tanto puede responder a los últimos tratamientos que, eh, que son los antiogénicos y el esteroide intravíteo de duración prolongada. Para recordar, este es un corte foveal de un OCT de dominio espectral y vamos a hablar de lo que podemos encontrar y de las diferentes estructuras que pueden cambiar para que nos den este, un pronóstico cuando tengamos un paciente con edema macular. Empezamos con, con el aiolodes posterior que está lleno de hialocitos. Entre menos edad, no se ve, pero con el tiempo esta va haciendo el desprendimiento de vidrio posterior, lo que nos da el espacio pre-retiniano. Seguimos con la membrana limitante interna, que es parte fundamental de la retina, indica como la salud de las células de Müller y también ayuda a controlar el paso de medicamentos. Seguimos con la capa de fibras nerviosas, que son los axones de las células ganglionares, que a su vez hacen las conexiones con las las células horizontales, bipolares, amácrinas que están en la capa nuclear interna, hacen su conexión por la plexiforme interna. A su vez, estas capas nucleares hacen conexiones, esas capas nucleares internas hacen sus conexiones con la capa nuclear externa, que es donde están los cuerpos de los fotorreceptores. Y seguimos con la capa de la, la membrana limitante externa. Tanto la membrana como limitante interna, como la membrana limitante externa, está, está hecha por las células de Müller, lo que también son importantes para la estructura y morfología de una retina sana. Continuamos con la zona de mioides, que son los segmentos internos de fotorreceptores, capa de elipsoide, es muy importante, voy a hablar más adelante, que son como las mitocondrias compactadas en estos fotorreceptores, indican la actividad metabólica de estos fotorreceptores y su salud. Y vamos a, después vamos a continuar con los segmentos externos de los fotorreceptores. Continuamos con la membrana del epitelio pigmentario retiniano, que es parte fundamental de la nutrición y también es parte de la barrera hematorretiniana, la barrera externa. Continuamos con la parte vascular, que también da nutrición a todos estos fotorreceptores, que es la coriocapilaris, que son vasos pequeños, la capa de Sattler, que son vasos medianos, y la capa de Haller, que son vasos grandes.
El primer biomarcador que, que se describió fue el grosor macular, que es el que encontramos normalmente en la mayoría del OCT de dominio espectral. Lo que hizo el ETDRS, que fue un estudio, dividió y midieron un cubo de 6 por 6 a nivel de mácula, lo dividieron en 9 segmentos, que cada anillo, el anillo externo, indica la zona parafobial, la zona perifobial, la zona parafobial y la zona central. Entonces, los primeros biomarcadores vieron que un mayor, que para tratar a un paciente, lo primero fue encontrar un grosor macular central aumentado. En promedio son 277 micras. Y otro de los marcadores que también se puede ver es el espesor promedio del cubo macular, que es el grosor que se mide en micras, que es el grosor de estas 9 áreas de 6 por 6, y el volumen del cubo macular que se mide en milímetros cúbicos, que son 10 milímetros cúbicos aproximadamente. Esto sí se puede tomar en cuenta para decir que está engrosada una mácula, pero no se correlaciona con agudeza visual. Porque se vio que de todos los pacientes que se van a inyectar, del 30 a 40% solo mejoran más de 15 letras por ETDRS. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos más herramientas para poder para poder decirle de manera exacta a un paciente cuánto va a necesitar, qué tantas expectativas debe tener y cuándo hacer un cambio de tratamiento de un intravitrio a un esteroide. Uno de los biomarcadores que más se ha descrito últimamente es TRIL, que es la desorganización de capas internas. Normalmente, al ver el OCT, podemos distinguir cada una de las capas. Si no podemos verla, o si lo queremos hacer de manera más inicial, podemos poner en la segmentación manual en un OCT, y si no se marca de manera automática, significa que hay un drill, o sea, se está desorganizando. Significa que todas las conexiones deben estar perfectamente, pues, verticales, y aquí se empieza a desorganizar. Se debe medir en el milímetro central del cubo de 6 milímetros, y, y debe tener, para decir que va a tener un mal pronóstico visual un paciente después de tratamiento, debe tener más del 50% de esta área afectada. Y también tenemos que vigilar el drill después de un tratamiento. Si el drill no se quita a los 4 meses, es cuando el paciente va a quedar con esa agudeza visual que dicen, me inyectaron, no recuperé. Pero si en esa vigilancia ese drill ha mejorado, significa que hay una reorganización y sí hay más potencial visual, y hay que decirle que puede recuperar un poquito más. La estadificación de drill es importante porque es uno de, em, de los estados que se relacionan mucho con el grado de hipoxia en retina. Continuamos con otro de los biomarcadores, que son los focos hiperreflécticos intrarretinales. Tenemos 3 tipos de acuerdo a su localización, tamaño y reflectividad. El primero de estos es una lesión de menos de 30 micras, una reflectividad muy similar a la capa de fibras nerviosas, sin sombra posterior, es decir, no hay hiporreflectividad indirecta, entre capas internas y externas. ¿Qué indica? Lo que se encontró, el edema macular es un fenómeno complejo, donde normalmente lo asociamos a que está aumentado el factor de crecimiento vascular endotelial, pero hay un estado de inflamación de este factor, y hay muchas moléculas interleucinas, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, que están generando inflamación y se están haciendo una retroalimentación que a su vez activan la angiopoietina, que últimamente ya se está usando en un intravitrio. Entonces, esta angiopoietina hace que sea más sensible el factor de crecimiento vascular endotelial, entonces es como un círculo. Y al ver estas lesiones hiperreflécticas, significa que hay más interleucinas inflamatorias que factor de crecimiento vascular endotelial, y van a tener una mejor respuesta a esteroide. Aquí es importante también el decir que el intravitrio es la primera línea, el esteroide es segunda línea porque puede causar hipertensión, pero lo podemos tomar en cuenta, hacer un cambio más rápido que esperar a lo que se indican los protocolos de que son 4 a 6 inyecciones.
se puede hacer desde 3 o antes si vemos que no hay una respuesta. Y esto responden, y se vio que responden muy bien cuando tienen todas estas lesiones chiquititas. Si tenemos una lesión de más de 30 micras con una reflectividad similar al epitelio pigmentario de retina y de Bruch, con una sombra posterior, la sombra posterior está la lesión, y aquí ven que está haciendo una hiporreflectividad, es lo de la sombra, y estamos en capas externas, son los exudados duros. La importancia de los exudados duros es que se relacionan mucho con el estado de dislipidemia del paciente con diabetes. Más de 30 micras con una reflectividad similar al epitelio pigmentario retiniano de Bruch con una sombra posterior en capas internas son microneurismas. Eso es importante encontrar. Esto podría ser un hallazgo en un paciente que no se conoce diabético o que tiene diabetes de reciente inicio, no sabe. Y si vemos esto, ya automáticamente pues, ya la podemos estadificar como una retinopatía diabética leve, no proliferativa leve, aunque no se vea de manera clínica. Continuamos con otro biomarcador, que son los espacios quísticos intrarretinales. Son localizados en la capa nuclear externa. Lo clasificamos como pequeño, menos de 100 micras, grande, de 101 a 200 micras, y gigante, mayor de 200 micras. Lo importante de esto no es saber tanto el tamaño, más bien sí lo relacionamos que entre más micras y más grande va a ser menos respuesta antiogénico, menos agudeza visual, y significa que el estado de hipoxia del paciente con diabetes es mayor. Sobre todo los quistes gigantes que están en la zona foveal y que están afectando desde la capa, desde la limitante externa hasta el epitelio pigmentario de Bruch, esos pacientes, aunque les inyecte y se quede todo bonito, no van a mejorar. Encontrar esto, ya podemos predecir cómo va a evolucionar la enfermedad. El signo de collar de perlas normalmente consiste en un quiste grande donde hay fuga de lipoproteínas y que están rodeando todo este quiste. Mala respuesta a antiangiogénico, mala respuesta de dexametasona, hacen edema macular diabético crónico y tienen una respuesta, vuelven a, es refractario al esteroide de manera rápida. Y si lo seguimos observando, este signo de collar de perlas son los que producen los exudados duros que terminan destruyendo, cuando ven los exudados duros que destruyen todas las capas externas, normalmente empiezan como esto. Los procesos retinianos o puentes retinianos es un buen un biomarcador de que nuestro paciente va a recuperar visión. Se asocia a mejor agudeza visual después de un tratamiento antiogénico. ¿Qué significa? Que las células de Müller y las células bipolares están luchando por dar conexiones entre las capas internas y externas. Entonces, pues nos va a ayudar. Y la ausencia de esta significa que como no hay ya estas conexiones, pues va a empezar una necrosis de fotorreceptores y atrofia de las capas subsecuentes. Desprendimiento subfoveal. Esta fue la causa de que se encontró que el grosor macular central no era tan confiable para correlacionar con la agudeza visual, porque tenemos esto que aumenta el grosor, pero a la hora de poner antiogénico responden excelente, antiogénico o a dexametasona, pero no en agudeza visual. También se ha relacionado de manera sistémica con un aumento con hipoalbuminemia también. Es una prevalencia del 15 al 30%, es bastante. Una asociada a interleucina 6, lo que indica que también es un componente inflamatorio importante porque, bueno, está mediado por linfocitos T. Y bueno, ya mencioné lo del antiogénico. Continuando con la hiperglicemia y los estados de oxidación muy alterados en la diabetes, lo que hace es un entrecruzamiento, un crosslink de las fibras entre la hialosis posterior con la membrana limitante interna, lo que hace una mayor adhesión. Si el paciente hace desprendimiento de vitrio posterior, que también puede ser causado por las mismas sesiones de fotocoagulación de láser, hace un desprendimiento de vitrio posterior prematuro,
hacen una tracción vitreomacular y hacen un edema macular de etiología mixta que son resistentes a tratamiento intravítrea. Y lo que se comprueba que les ayuda, aquí es cuando tenemos que liberar esta tracción. Tenemos aquí que le llaman el hialoides posterior tensa, que está ocasionando un edema. Pues aquí un poquito de zonas perifracticas como de microvila esperada, pero se debe liberar esto para que pueda ayudar a los intravítreos. Y aquí debemos de medir cuando tengamos esto, si tenemos un quiste de menor de 100 micras, podemos valorar hacer una limitorexis, porque, como había mencionado, la membrana limitante interna sí también contribuye un poquito a que no entre el medicamento, pero más de 100 micras está a riesgo de estrechamiento y también que tengamos una atrofia secundaria de la limitorexis. Cuando hablamos de todas las capas externas, todo, todo lo que sea relacionado a capas externas indica que si está dañado, que no va a recuperar agudeza visual. La disrupción de la membrana limitante externa es el mayor predictor de que un paciente va a tener resistencia a medicamento intravítreco antiangénico. La distancia entre la zona de elipsoides con el EPR es un mejor indicador de pronóstico que el grosor. Si vemos que está gruesa esta zona de aquí del EPR con elipsoides, podemos decir que va a recuperar menos visión porque directamente estamos viendo la falta de nutrición de los fotorreceptores. El espesor del epitelio pigmentado retiniano, lo que se encontró es que en estados de hipoxia y en un ambiente esté más hipóxico en retina, los 9 cuadrantes del cubo de 6 milímetros, el epitelio pigmentado retiniano va a estar disminuido. Entonces, es una manera también mediante imagen de poder estar vigilando cómo va el estado de retinopatía de un paciente. Y la versión macular, que es como esto, sin tener la tracción, que es cuando vemos, en vez de ver una depresión, un valle, vemos una montaña, no responde a nada, ni antiogénico, ni esteroide, no mejora la visión. No, solo tenemos que decirle al paciente que es para que no pierda más visión. Y de los biomarcadores que últimamente se han descrito son los biomarcadores corrideos. Podemos encontrar puntos hiperreflécticos a nivel de coriocapilaris. Esto indica que hay destrucción, hay adelgazamiento y que hay mala nutrición de fotorreceptores. Es decir, no va a recuperar. Y puntos también se encontró, por ejemplo, en paquicoroides o que los pacientes con edema macular diabético presentan un grosor coroideo normal. Van a tener una buena respuesta ante eugénicos, porque significa que todavía les pueden dar nutrición a esos fotorreceptores que están hipóxicos. Aquí tenemos las lesiones hiperreflécticas, es lo del coroides, aquí tenemos una coroides de nivel de grosor normal. Estas lesiones indican un mal pronóstico. También se puede observar cómo se ve ya la alteración de todas las capas externas, como vemos atrofia de las capas de segmentos externos, no vemos la membrana limitante externa y elipsoides. De lo último que, que tenemos como imagenología es pues el angio-CT, es tomografía en swept source, donde podemos ver la vasculatura de retina. A grandes rasgos vemos, todavía se están buscando biomarcadores para poder predecir y decir cuánto va a mejorar un paciente. Y lo que se encontró es que en diabetes, Mellitus, aunque no tenga retinopatía diabética, hay un aumento de la zona avascular foveal e indica que va a tener una pobre respuesta ante eugénicos y se encontró esta asociación de que hay isquemia también con que hay desorganización de capas internas. Entonces ya juntamos dos biomarcadores de mal pronóstico. Los plexos capilares, tenemos el plexo, los principales, el superficial y el profundo. Vimos que en plexos capilares superficiales hay una menor respuesta en la huesa visual y en un plexo capilar profundo con menos densidad hay menos respuesta de antiongénicos.
tenemos lo del plexo, normalmente lanzo unos valores y aquí también tenemos unos valores. Todavía no hay un consenso como tal de cuánto debe disminuir, debe aumentar, porque se están estudiando y no hay, se sigue investigando qué algoritmo usar. Entonces, lo mejor que se puede hacer es empezar a sumar todos los biomarcadores para darse una idea. También otra cosa que están usando que están usando los biomarcadores es en algoritmos de inteligencia artificial, deep learning. Los están sumando, le están dando valores y así en un futuro ya vamos a poder tener de manera exacta la probabilidad de el paciente, de qué tanta probabilidad tiene que va a mejorar, que quede igual o que empeore. Entonces, en promedio, dar un pronóstico visual a un paciente que presente edema macular diabético puede ser complejo, sobre todo cuando dice, ¿cuántas inyecciones me van a poner? ¿Y qué garantía me dan de que voy a ver? Entonces, sí es importante pues conocer todo para decir, mira, se va a inyectar, pero es muy probable que quede igual, pero es para que no siga perdiendo. O tengo que cambiarle de medicamento muy rápido, desde el inicio del tratamiento. Y el grosor macular central tiene mayor utilidad, se acompaña de otros biomarcadores como el DRIL. No hay que solo fijarnos que el grosor macular central nada más está aumentado en 320 micras, por ejemplo, y, y si está en 250, a veces no mejora nada. Y entre más biomarcadores, pues ayudaría a una selección terapéutica más favorable sin tratamientos invasivos y prolongados. Muchas gracias.